Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. La universidad es un lugar de innovación. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Muy buenas tardes, Guatemala, y a las Américas en general, y noches a todos los europeos que nos están viendo. Bienvenidos a esta UFM Talk organizada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Desde aquí quiero dar las gracias a la facultad por darnos siempre el espacio y el apoyo constante para poder hacer eventos como el de hoy. Soy Will Ogilvy, coordinador de la carrera de Asuntos Globales y en el instituto, evidentemente, donde llevo el programa de grandes libros con Glenn, nuestro invitado de hoy, y soy el terror de los alumnos de primero, actualmente con asignaturas como Relaciones Internacionales o Geopolítica. Hoy hablaremos sobre el tema del año, la plaga, plagas en general. No vamos a dar datos de letalidad, ni de contagios del virus, ni si debemos usar máscaras o las fases en las que estamos. Todas esas cosas las estáis viendo en los titulares seguro, pero tampoco, y esto quiero hacer un aviso a navegantes, tenemos una bola de cristal, ¿no? Por lo menos por ahora, a lo mejor con el tiempo nos llega esa bola, pero no la tenemos. Lo que nos interesa, tanto al invitado de hoy, a Glenn, como a mí, es el contexto. Queremos saber cómo nos afecta a nosotros y tratar de poder reflexionar sobre una pregunta que estoy seguro que también vosotros os habéis hecho. ¿Seremos los mismos tras el trauma del COVID-19? Estoy convencido de que la historia puede darnos algunas claves. Como es una pregunta complicada, bastante ambiciosa de hecho, este será el primer episodio sobre el tema tan fascinante, pero luego vendrán 2 episodios más con Glenn, titulados Baile con la muerte, el primero, y el segundo, y el tercero de la serie será Historiografía y pandemia. Los tendremos mediante nuestra modalidad Café con Ocam, a través del Instagram de nuestra facultad. Si todavía no nos habéis seguido, os lo recomiendo muy encarecidamente porque siempre estamos haciendo eventos divertidos sobre temas con gran impacto social. Así que, por favor, coger vuestros teléfonos, abrir el Instagram y seguidnos en EPRI_UFM. Además, tenemos página de Facebook y canal de YouTube, con lo que podéis estar al día de todas las actividades que hacemos. Todas estas actividades, como sabéis, son abiertas a todo el mundo, a todas las edades. La idea es poder compartir momentos en los que reflexionamos, debatamos y también podamos avanzar hacia sociedades más libres en las que las personas puedan desarrollarse cada vez mejor. Así que, por favor, podéis compartirlas con quien queráis, con quien pensáis que puede estar interesado en todas estas cosas. Pero, estimados amigos, estamos en tiempos de plagas. Así ha titulado nuestro querido invitado el evento de hoy. Bienvenido, querido Glenn David Cox. Gracias, Will.
Bienvenido. Glenn es profesor de Historia y Política Comparada. Lo empezó siendo en la Escuela Superior de Estudios Sociales y en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales cuando todavía estaban unidos. Y si no me equivoco, Glenn es el profesor más longevo de la facultad, acumulando más de 35 años como Sísifo, enseñando año tras año a las distintas generaciones que han ido pasando con la facultad. Sin duda para todas, yo creo que eres un profesor inolvidable. Así que antes de que empecemos esta conversación que va a ser informal, quería pediros dos cosas. A la audiencia, primero os quiero pedir la primera de mis peticiones, que es deciros que podéis ir haciendo todas las preguntas que queráis en nuestro canal de YouTube y en Facebook también, que trataremos de responder hacia el final de la sesión. Las iremos recogiendo con mucho cuidado e intentando de ir respondiendo a todas las cosas, comentarios y preguntas que tengáis. No tengáis ninguna pena, como dicen aquí, como dicen en Guatemala, veréis que esto es una conversación informal y nos encanta poder saber lo que estáis pensando y que os unáis a la conversación, esa es la idea. La otra demanda que tengo es para ti, estimado Occam, que les cuentes, para comenzar, quién fue Occam y que puedan ser parte de nuestra amistosa broma de referirnos a ti con este nombre. Así que, Glenn, por favor, adelante, te doy el micrófono. Bienvenido. Gracias, Will. Buenas tardes a los centroamericanos aquí en el hemisferio occidental. Buenas noches a los españoles, europeos. Buenas madrugadas, pues, a los chinos y asiáticos y los del lejano oriente que podrían estar escuchando. William de Ockham es muy famoso por diferentes razones, ¿no? En la filosofía política, todo el mundo cita probablemente o conoce la famosa navaja de Ockham, pues que receta que la explicación más simple es probablemente la correcta. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, pero pues es famoso Ockham por eso. Pero yo empecé a firmar con el nombre de Ockham a principios de este año cuando esta pandemia se anunciaba en los meses de marzo, principios de abril. Y hay una anécdota sobre William of Ockham, que es un monje franciscano del siglo XIV según la anécdota, buscando refugiarse de la pandemia, de la plaga bubónica que entraba y que se llevaba cada vez más gente, en cuestión de 2 o 3 días se moría y los cuerpos se amontonaban en las calles, sobre todo en las áreas urbanas, y decidió pues buscar refugio en el campo, y se despidió de sus amigos y colegas y de ahí desapareció y no volvió a aparecer. Y durante mucho tiempo entonces la anécdota de Ockham era que pues se había desaparecido entre la pandemia. La verdad se descubrió tiempos después que sí terminó enfermándose en Alemania, apareció en un convento ahí donde lo cuidaron, pero al final pues sí se murió de la enfermedad. Esa plaga o peste bubónica pues será tema de la siguiente sesión. Por supuesto, por supuesto. Pues, Glenn, espero que no acabes como Occam, por cierto. Yo siempre te escribo con la broma de si sigues vivo cada vez que te envío un email, pero esperemos que no acabes como Occam. Bueno, tal vez hay una cosa más que agregar, ¿no? Es que la inseguridad de las circunstancias y la capacidad de la autoridad de limitar las opciones que tienes, realmente limitar tu libertad, ¿no? Yo estaba en una situación donde, bueno, en Guatemala, me imagino en otras partes, ¿no? Te toman la temperatura para entrar en cualquier lugar, pero si de repente no puedes entrar, no puedes ir de compras, no puedes conseguir alimento, entonces estás condenado a desaparecer. Yo soy como Ockham, aquí estoy pues sin el apoyo de familia, entonces pues solo espero que no desaparezca. Voy a depender de mi familia marroquiniana para salvarme. Estupendo. Pues, Glenn, quizá la verdad que llevo todo el verano esperando a estas conversaciones porque es como
pues yo llevo hablando contigo casi todo el año en el programa de Grandes Libros, Grandes Ideas, de distintos cambios de sociedad, como crisis políticas, pandemias y demás y otras cosas generan cambios. Pero para arrancar un poco la conversación quería hacerte una pregunta y es, cuando empieza todo esto, cuando estamos, pues yo creo que a partir de diciembre, luego ya enero y febrero, pues con mucha fuerza, ¿a qué te recuerda todo esto, no? Como historiador, ¿a qué te recuerda otro momento? ¿Qué fue tu primera, no sé si hiciste una analogía con otro momento histórico que te pudiese servir para interpretar lo que estaba pasando? Bueno, a mí me recuerda que realmente en la historia no hay nada nuevo, que hay una tendencia de repetir las cosas en la historia, las guerras, las malas decisiones, todo tiende a repetirse, hay ciclos. Y claro que hay toda una historiografía que se ha escrito sobre esto. Entonces, me hizo pensar en el acontecimiento más cercano en la historia, que es la pandemia de 1918-19, hace 100 años. Es el acontecimiento más inmediato en la historia que presentó el mundo con una amenaza a la humanidad del tamaño, pues, que mucha gente predecía a principios de este año y, bueno, todavía no sabemos. Lo que hay que estipular en este tipo de cosas es que todavía la incertidumbre está, pues, de pie. No sabemos si esta enfermedad se va a mutar. Estoy leyendo últimamente que ya hay una primera mutación que produce una enfermedad más contagiosa, pero menos letal. Y eso, pues, en las noticias de la última semana, y en la semana entrante podríamos tener otra. Lo otro es, pues, que en estas pandemias hay ciclos y los ciclos son largos. Y la gente entonces sobrevive 3 meses de circunstancias de cuarentena y la gente se vuelve ansiosa y quiere salir entonces a la calle, regresar a la normalidad. Y resulta que esa es una actitud humana universal que se ha visto en las pandemias anteriores. Lo mismo sucedió en 1918. Hay una primera ola, una primera manifestación de esta influenza. No es el tipo de enfermedad que tenemos ahora, sino una influenza. Y que se había manifestado en diferentes lugares, una base militar en los Estados Unidos, lugares en China, en diferentes partes de Europa, pero el brote más espectacular, o sea, en términos de la gente que se infectó, fue en Madrid, en mayo de 1918, y de ahí, pues, el nombre, la influenza española, porque desde ese momento España está en el radar de medio mundo como el punto epicentro de este contagio. De mayo a 1918 a la primavera de 1919, estamos hablando un poco menos de un año, pues esta influenza afectó la tercera parte de la población mundial y se llevó 50 millones de seres humanos, pues, al más allá. 10 millones más, pues, que había costado la Primera Guerra Mundial en Europa, entre los muertos, pues, en los campos de Marte de la Primera Guerra Mundial. En lo personal, interesante, porque mi padre nació en enero de 1919, entonces quiere decir que nació en medio de esta pandemia. Y que yo recuerda, jamás mencionó ni mi padre ni mis abuelos este hecho.
Y haciendo un poco de investigación resulta que así es, que la gente prefiere olvidarse del hecho. Y esto fue lo que sucedió. Es objeto de investigación, de tema de publicaciones en la época, ¿no? Que no se quiso mencionar, no se quiso hablar, la gente no tomó nota. A los 2 años no hay nada en la conciencia colectiva de Estados Unidos ni ninguna otra parte. Todo eso está contado en un libro de un tal de Crosby, es el apellido. Alfred escribió hace como 30 años un libro que se llama America's Forgotten Pandemic, la influenza de 1918. Entonces, eso me llevó a pensar o a recordar algo que siempre mencionábamos en la clase de grandes libros este año, donde trabajábamos con el tema del zeitgeist. Y yo sigo insistiendo con mis estudiantes en la importancia de sensibilizarse al zeitgeist como un mecanismo explicativo o al menos una fuente de información, de intuición para explicar lo que está pasando. El mundo acababa de vivir la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial había dejado tantas secuelas y la gente entonces estaba en plan de olvidarse de la guerra, de la pandemia, y de ahí en Estados Unidos pues empezó los Roaring Twenties, que obviamente no sucedió en Europa de la misma manera, pero hay mucha literatura escrita. Hay un famoso musical de los años 70, si no mal recuerdo, que se llama Cabaret, con Liza Minnelli. Ahí la gente no sabrá pues tanto de ella, pero ocurre o está filmado o el escenario es Berlín en los años 20, donde hay una generación que prefiere olvidarse de lo que se acaba de pasar. Yo no sé si el zeitgeist en que estamos va a inducirnos a entrar en esa misma respuesta a la pandemia actual, pues de olvidarnos de lo que había pasado, ¿no? Es la nostalgia de recordar cómo éramos antes que tal vez nos informe cómo vamos a ser en el futuro inmediato. Dentro de lo que dices, bueno, me ha apuntado el comentario de que justo cuando pensaban que nada puede ser peor después de la Primera Guerra Mundial, pues toma, ¿no? Evidentemente. La otra cosa que, refiriendo un poco, ¿no? Hablas del olvido. Y quería preguntarte si se implantaron por aquel entonces medidas similares a las nuestras. ¿Había lockdowns? ¿Cómo se gestionó o qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, eso es lo que más golpea la sensibilidad de quien tome la molestia por investigar el tema y comparar no solo con la influenza de hace 100 años, sino pues regresando a Atenas, de Pericles, de Constantinopla, de Justiniano. Hay una presencia de enfermedad cíclica a lo largo de la historia y las respuestas resulta que son respuestas bastante similares. La gente entiende que la gente que pone mascarilla, pues se observa, ¿no? Se observa el resultado. La mascarilla sirve para impedir el efecto contagioso. La distancia, lo que mucha gente ha protestado, el término distancia social, distanciamiento social, pero que en el pasado nadie pensaba 2 veces, ¿no? Como hoy todo se convierte en un pleito ideológico.
pero pues el distanciamiento físico, mantenerse alejado, no hay una regla fija de distancia, pues si es 1 metro, si son 2, pero la gente se da cuenta que aislarse sirve. Tú como escocés, no tanto inglés, conocerás tal vez el diario de Samuel Pepys, que es un funcionario público inglés en Londres en el siglo XVII, en la época de la Restauración, en 2660. Época, pues, por ejemplo, de un joven John Locke, que en ese momento sería estudiante de medicina en Oxford, tal vez. Y hay un brote de esos brotes cíclicos, creo que fue de la plaga bubónica, no recuerdo bien, pero creo que fue la plaga bubónica que tenía sus brotes cíclicos en Europa desde el siglo XIV hasta 1720, realmente en Marsella, en Francia, es el último brote de la plaga bubónica en tiempos modernos. Entonces, Londres tiene un brote de plaga bubónica. Samuel Pepys empieza a registrar su pensamiento en un diario, ¿no? El diario de Samuel Pepys es una obra que la juventud inglesa, no sé si escocesa, lee pues en el colegio. Es un famoso, lleva un diario con los detalles de lo que pasó en su época. Y entonces ahí está en el diario las reacciones, las acciones, las elucubraciones de Samuel Pepys en cuanto a la plaga en Londres en 1664, 65, y habla precisamente de la gente que aparece con mascarilla. Hay que practicar el distanciamiento social. Él es el primero que señala, o tal vez no el primero, pero señala pues que lo que pone a prueba la pandemia es la amistad. Lo que la gente más siente es la falta de contacto humano. Lo que la gente busca para explicar es, bueno, en una época menos secular que hoy en día, la explicación escatológica, la explicación religiosa. Lo que la gente más extraña es poder estar en sociedad. Pero la gente, sin necesitar la dirección de un gobierno autoritario que mantenga distanciamiento, es sentido común. Hay que mantenerse alejado de las personas. Hay que poner una mascarilla cuando estás en público. Estas medidas, dice Pepys, pues parecen resultar. Él lo practicó y al final de la pandemia confiesa en su diario que había sido 1 año y medio de lo más feliz en su vida, a pesar de haber perdido contacto con amistades importantes. Había vivido muy bien en medio de esta pandemia. En el último brote de la plaga bubónica en Marsella, Francia, sur de Francia, 1720, entonces esto es 60 años después del brote en Londres, ahí la historia habla del obispo o del gobernador o de la autoridad social que se volvió muy agresivo con las medidas, creó una policía de la mascarilla, creó una comisión que dictaba las medidas que tenía que seguir, cerró la economía, protestaron los comerciantes, los artesanos, la gente pues que necesitaba el contacto para garantizar su seguridad, su bienestar material, y que no pudieron. Y entonces la economía de Marsella pues colapsó en ese momento, pero después, bueno, se recuperó.
pero en este caso solo estamos hablando de Marsella, pero el fenómeno se replica en diferentes momentos de la historia, ¿no? Hay políticas de aislamiento, de distanciamiento físico, como no se sabe exactamente a ciencia cierta cuál es lo que motiva la enfermedad, piensan pues que la antigua teoría de que la enfermedad está en el aire, ¿no? Entonces hay que protegerse entonces con una mascarilla. Entonces es interesante los paralelos que hay en lo que ha pasado este año y lo que ha pasado históricamente. No es nuevo lo que estamos experimentando. Y me sale, no sé si es, no me acuerdo ahora de qué rey es, no sé si es Eduardo III o quién, ahora mismo no me acuerdo de quién, pero creo que parte del problema, no me acuerdo cuál era el nombre antiguo que se le daba a la enfermedad, miospasia, puede ser una cosa así, que pensaban que pues eso, que la peste bubónica estaba en el aire y que el problema era el saneamiento de la ciudad, ¿no? Que todo el mundo vivía juntos. Incluso en Londres, si no me equivoco, hicieron que los carniceros hicieran su trabajo fuera de la ciudad porque pensaban que eso lo podía traer. Entonces, mi pregunta es, si aunque evidentemente no sabía lo que eran bacterias ni virus, ni tenían la disposición de saber todo eso, además del shock, que luego te voy a preguntar más de esto, ¿no? Más como en el imaginario colectivo quizá, pero ¿qué implicaciones tuvo o no sé, sirvió de motivación todas estas plagas que ha habido para reformas a ese nivel, a nivel de saneamiento, etcétera, etcétera, etcétera? Para reformas, sí, de plano. Lo que produce la historia de las plagas, de las pestes realmente, porque, bueno, plaga debemos diferenciar entre lo que es la plaga de Egipto y la plaga, pues, de los animales, de las langostas y cosas por el estilo. Pero estas pandemias, epidemias, produce una competencia entre el poder político, la desesperación económica, el fervor religioso y la ciencia, el conocimiento científico en términos de la medicina, ¿no? Y esto desde la antigüedad. Estos 4 factores de decisión, digamos, que operan en medio de las pandemias, buscan exaltar sus propias funciones y no perder capacidad, poder frente a los otros. Lo que pasa frecuentemente es que hay una impredecibilidad cuando estos 4 factores están ya en un contexto interactivo. Difícilmente hay entonces haya consenso entre los 4 y pues las reformas realmente brillan por su ausencia. Lo que dije antes, el ser humano en diferentes áreas de su vida tiene lo que yo llamo y hablo con los estudiantes de una curva de aprendizaje. Pero en ciertas cosas, pues el ser humano no quiere aprender, no quiere cambiar. Y en estas cosas traumáticas como la guerra y como las pestes, pandemias, parece que el ser humano es lento para aprender y lo podemos ver actualmente, ¿no? Yo he visto en las últimas 2 semanas que aquí en Guatemala la situación se ha aflojado algo en términos de lo que ha sido la receta del presidente de confinamiento, de toques de queda y de acumulación de gente en un lugar.
hemos visto aflojarse esa disciplina al cual nos sujetó realmente durante más de 3 meses. Y entonces he visto en las últimas 2 semanas caminando por la calle yo sigo la fórmula: cuando estoy entre gente pongo la mascarilla, cuando no estoy entre gente no la pongo. Yo evito a las personas como la plaga, ¿no? Es decir, es saludable la receta en ese sentido, es un poco de sentido común, pero ese es el resultado de la historia, no es el producto de una reforma o de una ley. Pero he visto a gente regresar a los lugares de encuentro espontáneos que tenemos mucho en Guatemala, ¿no? Las fiestas en la calle el fin de semana, el sábado, el viernes en la tarde, que todo el mundo sale del trabajo. Y he visto, vi esto, pues realmente me golpeó, ¿no? 2 personas que no se habían visto desde hacía mucho tiempo, entonces de repente se saludan y ambos se quitan la mascarilla para besarse. Y he visto esto varias veces. Entonces, yo creo que los guatemaltecos van a convertir esta experiencia en algo que es más reflejo de su cultura barroca, ¿no? Va a servir como ocasión para celebrar, ¿no? Vamos a celebrar que tenemos vetados la posibilidad de celebrar, entonces vamos a celebrar de todas maneras. Yo no creo que vayamos a aprender de lo que ha sido el encierre del primer ciclo y creo que vamos a ver como en España. Yo leí que España la semana pasada tuvo 50,000 casos nuevos. Entonces, esta semana no sé cómo les haya ido, pero el hecho es que Europa en general está en este momento experimentando un rebrote, una segunda ola de esto, y esto va a pasar también en otras partes del mundo, y yo creo que aquí en Guatemala también tendremos la misma experiencia, aun cuando por el momento la gente está más contenta de poder salir y de poder acumularse en grupo, de poder reunirse nuevamente, y vamos a ver pues el resultado de esto. Es muy curioso. Yo no lo he seguido desde cerca, pero Suecia. A Suecia se le criticó fuertemente en un principio porque adoptó una actitud de laissez-faire. Luego subió el número de muertos más allá de lo que era el promedio en el resto de Europa, o los países nórdicos al menos. Y entonces se le criticó más fuertemente, ¿no? Era una especie de laissez-faire, sobrevivencia del más fuerte, darwinismo social, conseguir la inmunidad de la manada. Y luego las cosas cambiaron y empezó a subir las muertes en Suecia. Y ahora empiezan a bajar nuevamente y el resto de Europa está pues en circunstancias peores que Suecia se había imaginado. Entonces es imposible pues la predicción de cuál es el mejor camino. Entonces hablar de reformas, hablar de legislar, pues lo veo difícil. Uh-huh. Sí, Sí, yo otra de las cosas que se me ha ido pensando, ¿no? Cuando estabas hablando de la peste, del calamitoso siglo XIV, que ya tendremos un día entero para eso, pero haciendo la comparación quizá con la de 1918 y con lo que está pasando hoy, una de las razones por las que dicen que la peste bubónica de ese momento tuvo tantísimo impacto social fue por la altísima mortalidad que hubo. No sé si entre 1/3 o la mitad, dependiendo de las zonas, de las personas que se infectaban fallecían.
Entonces, eso es un terremoto de cambio demográfico que no hemos vivido actualmente, aunque haya muchísimos fallecidos y evidentemente cada uno sea una tragedia. Eso sí que dicen varios de los escritos que se ven al respecto, ¿no? Que realmente eso revolvió mucho el antiguo orden y abrió la puerta a la modernidad de una manera u otra, ¿no? Haciendo una especie de nuevo contrato social al haber muchísima menos gente. Entonces, yo no sé si pasará la historia tanto este como ese, porque es verdad que eso no se ha producido. Entonces, quería lanzarte a ti la idea, a ver cómo lo veías tú, si piensas que eso también es un factor importante. La cantidad de muertes que podría haber, imposible predecir. Mire, hay en la historia de las pandemias, hay las famosas 5, creo que son 5 pandemias las más letales, ¿no? La viruela se llevó en su época 300,000 muertos en el horizonte del tiempo que estuvo, pues, entre nosotros. Ya hay una vacuna, ya no hay viruela, ¿no? Pero eso solo se eliminó, creo que a principios de este siglo pasado. De ahí es el sarampión, con unos 200,000 muertos en su historia. De ahí es la influenza española de 1918, que empezó en una población pequeña y después pues ya conté el curso de esa pandemia que se llevó 50 millones de muertos. En cuarto lugar, no recuerdo cuál está en el cuarto lugar, yo creo que es la peste bubónica del siglo XIV de que estamos hablando. Y en quinto lugar es el SIDA, HIV, que de su descubrimiento hasta hoy se ha llevado pues entre 30 y 35 millones de muertos. Y bueno, no ha terminado, obviamente. El problema con las pandemias, pues, es que no sabemos. Esto parece ser una enfermedad relativamente benigna, ¿no? Y yo creo que la reacción ha sido dependiendo, pues, de la perspectiva individual, de la ideología a que uno se aferra, pues, ha sido una reacción exaltada, sobredimensionada. Para otros ha sido la reacción necesaria. Al final, pues, por el momento no tenemos una reacción. Lo que tenemos, pues, es la convicción de que con este virus hay que vivir con este virus hasta que tengamos una vacuna. Y eso va a tardar. Entonces, ¿qué llevamos en el momento? Yo perdí el registro de los muertos hasta hoy. Yo sé que en Estados Unidos nos acercamos a 200,000 muertos. India está, no sé, en el primero o segundo lugar ahora. Yo creo que nos estamos acercando a 1 millón de muertos pronto. Pero pues esto va a seguir, va a haber otra ola, puede haber una tercera ola. Esto podría pasar durante algún tiempo y pues como dijo Samuel Pepys en su diario, pues lo último que hay que perder es la esperanza, porque hay siempre una salida. Ojalá que eso sea una salida con vida, pues, para la gran mayoría de la gente. Perfecto, Glenn. Pues para que el público no piense que no están con nosotros, te voy a ir lanzando. La verdad que no nos paran de llegar preguntas y nuestro maravilloso equipo de New Media nos está ayudando a filtrar, porque son muchas. Pero tenemos tiempo, o sea que ir lanzando también, voy a ir leyendo alguna de las preguntas y a los demás animaros también a participar. Bueno, la primera pregunta, estimado Glenn de Ockham, es de Ingrid Godoy en YouTube y nos dice, considerando el panorama mundial, ¿qué profesiones considera que tendrán más auge en el futuro? ¿Y tendrá alguna sugerencia para los jóvenes que estén viviendo esta plaga? Yo creo que las profesiones que van a replicarse, a abundarse
en el futuro, pues será en el área de salud pública, en el área de investigación de agentes patógenos, cosas así en sentido científico. Yo creo que las profesiones que tienen que ver con los servicios de atención a la gente que va a aislarse, ¿no? Como trabajador de Amazon, trabajo cibernético, vamos a ir perfeccionando esta plataforma que va a ser un sustituto de esa necesidad de contacto humano, aunque aquí el contacto no es contacto humano, pero pues ahí ve tu cara, ahí escucho la pregunta de Ingrid. Vamos a vivir un contacto humano modificado por el sistema cibernético. Ojalá esto no nos robotice, pero yo creo que ese tipo de trabajo pues es lo que va a abundar en el futuro. Hay que ver el futuro económico con los ojos abiertos, ¿no? Nos esperan, creo yo, tiempos difíciles. La economía se va a recuperar paulatinamente. El nivel de desempleo no va a revertirse de la noche a la mañana. Este es un tema que proyecto tocar en nuestra última charla, Will, sobre historiografía y predicciones, profecías, ¿no? Porque cada cual se convierte en un profeta en estas circunstancias y es difícil hacer proyecciones sin tomar en cuenta lo que ha pasado antes. Y antes, las pandemias han sido disruptors, pues, de la economía. Dos ejemplos. O, bueno, tal vez, no sé si hay tiempo, pero el ejemplo aquí de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, ¿no? Que traen enfermedades, que esas enfermedades entonces en menos de 100 años se llevó más del 90% de la población indígena. Es el factor principal en el éxito de la conquista. No es una conquista por espadas, es una conquista por bacterias y por virus, pues, que traen los europeos. Pero las poblaciones indígenas que se recuperan porque están distanciados de la presencia de los españoles. En Guatemala, los indios que viven en los altiplanos, en las montañas, en las zonas remotas, sobreviven más mientras los conquistadores pues se limitan a las tierras alrededor de Guatemala, de la ciudad, de área de Cachiqueles, pero más allá de la población. Lo mismo pasó en México, lo mismo pasó en Ecuador, lo mismo pasó en Bolivia y Perú. España perdió varios millones de personas en el siglo XVII, que es un siglo de enfermedades cíclicas en España. La población española es más a principios del siglo XVII que a finales, ¿no? Hay más gente en España en 1600 que en 1700. Y ese es el resultado, pues, de las pandemias que ahí se experimentan también. Ok, sí, yo también creo que hará falta, por complementar lo que has dicho tú, saber dar sentido a todo, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha impactado por la idea de la ilustración que se tiene, no es ver a los propios expertos en esto que no se ponían de acuerdo. Con lo cual, saber dar sentido para crear políticas públicas con criterio, creo que eso es importantísimo también y lo va a seguir siendo en lo que nos viene. Así que esa también creo que tiene mucha relevancia. Luego viene una pregunta más política y luego dos más relacionadas. Fernando Rivero en YouTube nos dice: la lengua no tiene hueso, pero corta lo más grueso.
Y la pregunta es la siguiente. ¿Vienen tiempos de políticos más populistas? Creo que antes de que contestes, Len, me imagino que lo que nos viene a decir es la utilización clásica del líder de la emergencia para centralizar y acumular más poder, ¿no? Va por ahí, me imagino, los tiros, pero contesta como quieras. Sí, bueno, yo tiendo a creer que las circunstancias actuales van a reforzar una tendencia que ya estaba marcada. Por otro lado, y leí hoy un artículo cabal sobre este tema, decía que los gobernantes populistas del mundo de hoy, y mencionó ahí Trump y Putin y Bolsonaro y Duterte en Filipinas, la ocasión no ha servido ni para Putin, para buscar acumular más autoridad y apretar las tuercas de un gobierno autoritario. Eso no ha sucedido, ni en Rusia, ni en Brasil, ni en Estados Unidos. Y la explicación de quien escribió fue que los populistas lo que necesitan para triunfar es un enemigo que pueden identificar y a quien le puede echar la culpa. No buscan problemas que necesitan resolver. Y eso me hizo pensar, pues, creo que va a reforzar la tendencia populista que ya está marcada desde hace más de 10 años, francamente. El tema de las sociedades iliberales es un tema que está en el escritorio de los académicos desde hace más de 15 años, ¿no? Si uno investiga cuál es la institución no se me viene el nombre, ¿no? que toma registro de las características democráticas de los países de año tras año, ha dicho durante más de 10 años seguidos que vivimos en menos democracia. La insinuación es entonces que más populismo. Yo no sé si estoy de acuerdo con las variables, pero la tendencia está marcada desde antes. Esto no augura bien para soluciones radicales. Sin embargo, otra vez, esto no está en la pregunta, pero la pongo en la respuesta. Y mucha gente cree que las cosas van a cambiar radicalmente, de que vamos a vivir algún cambio en lo que es el sistema capitalista mundial. Y yo no creo. Hay que entender que el capitalismo es el sistema que nos va a sacar de las circunstancias negativas económicamente en que estamos. El capitalismo nos va a rescatar. No hay una demanda de las izquierdas para eliminar ahora el capitalismo y borrón y cuenta nueva, ¿no? Eso no va a suceder. Esperemos. Pero conectado a lo que estás diciendo, hay otra pregunta de Alessandro de Meca que viene a preguntar si significará esta pandemia clamor por un mayor gasto en salud pública. ¿Se ve alguna salida de la crisis de deuda post-COVID? Y esto sí es una cosa que a mí me preocupa mucho, ¿no? O sea, creo que hay un clamor por más actividad del gobierno, ¿no? Como una esperanza en que sea el gobierno el que venga al lado a sacarnos a todos de los problemas, entre ellos. Entonces, si bien la pregunta populista creo que es distinta a esta, ¿piensas que vamos a vivir en un momento de más intervencionismo? Sí. Claro. Sí, es lógico. La historia, como el tema aquí ha sido las pandemias del pasado, pues la historia ha marcado precisamente esta tendencia. La gente reclama, es que la gente en situaciones difíciles como estas, como guerra, están dispuestas a sacrificar libertad por seguridad. La historia enseña eso. Quienes dan primacía a la libertad
vamos a ser cada vez más minoría en estas circunstancias. La gente va a reclamar más seguridad y la gente desafortunadamente identifica más seguridad con actividad del Estado. En Guatemala esto solo va a producir, creo, más corrupción. Yo creo que la solución en Guatemala va por otro lado, no es más gobierno, obviamente. Pero en otros países donde hay más confianza en la capacidad del gobierno, del Estado, a entregar soluciones a problemas críticas, yo creo que la demanda va a aumentar. Y creo que España es un ejemplo de esto. Así que prepárense para más socialismo en España. Sí, es curioso. Yo quiero resaltar o unir dos de las ideas que has dicho, ¿no? Por un lado, que es el capitalismo el que nos va a salvar de esto, evidentemente, la gente emprendiendo, los que se tiran, los que se arriesgan. Pero curiosamente la gente pide más gobierno, que normalmente se traduce eso en más trabas a aquellas personas que están intentando salir adelante. Con lo cual queremos las dos cosas a la vez. No hay una expresión en español que sea "you can't have your cake and eat it too", me imagino. Sí, sí. Bueno, y luego, Glenn... perdona, sigue si quieres. Porque hay gente que lo intente siempre. Claro. Pues mira, hay dos preguntas de Nacho Martín en YouTube y de Luz María Barrientos que tienen mucho que ver. Entonces, como me estoy quedando sin tiempo, las vamos a intentar unir y creo que con esto voy a tener que cerrar. Y hablan sobre la influencia... ¿Perdón? Esa es nuestra Luzma en la U. Luz María en la U. No sé. Creo que sí. Saludos, Luz María. Adelante. La pregunta que ellos tienen es con el rol del mass media y redes sociales, ¿no? Respecto a todas las anteriores pandemias en las cuales la sociedad estaba más aislada. Es decir, ¿qué efecto, si es positivo o negativo, han tenido las redes sociales? Esta es una pregunta compleja, me parece. Es decir, ¿han ayudado a que haya menor mortalidad o han empeorado? ¿Es un efecto positivo? ¿Es negativo? ¿Qué opinas, Len? Mire, sí, es una excelente pregunta y es muy difícil contestarla porque hay de todo. Yo, por mis años y mis prejuicios, yo no paso mucho tiempo en los medios sociales. Yo creo que los medios sociales en general tienden a embrutecer al ser humano. Aun cuando reconozco la utilidad en ciertas dimensiones. En términos de los medios, depende del medio, pero yo creo que los medios se han polarizado con el resto de la sociedad durante los últimos 20 años y probablemente los medios tienen mucho que ver con esa polarización. Entonces, yo creo que los medios han servido principalmente para infundir un sentimiento de pánico más que un sentimiento de cautela y sentido común, que es para mí la mejor respuesta a la situación en que estamos. Entonces, yo veo una disposición, y esto es de los medios que representan la derecha y los medios que representan la izquierda, no para celebrar a los ingleses, pero creo que la BBC ha sido más estudiado en su respuesta, más objetivo. Pero los otros medios infunden el pánico, crean una situación de pánico entre las personas, de inseguridad, de que el coco viene pues a buscarme en la noche, que me va a llevar pues al más allá. Y entonces yo vivo en los medios escritos. Yo me informo a través de diferentes fuentes de información para recoger perspectiva antes de formular una conclusión. Y en el proceso, lo único que puedo decir es que la información está ahí, se necesita el radar
para pues eliminar la basura y no dejarse llevar por la hipérbole y por el pánico. Pero digo que es una excelente pregunta y difícil de contestar. Por supuesto. Pues, Glenn, no paran de llegar preguntas y menos mal que New Media nos está ayudando con el filtrado porque me la están ordenando todo mucho y lo veo muy bien. Te quiero hacer 2 preguntas más antes de que cerremos. No sé si me van a permitir porque igual nos pasamos un poco con el tiempo. Una te la está haciendo Juan Enrique Kroner en YouTube y nos pregunta, ¿no? ¿Podría la desolación que causan las pandemias? Bueno, estaba preguntando esa y unida a la siguiente, ¿no? Voy a empezar con la siguiente que igual nos da para unirla después. Dice que la peste negra llegó con la ruta de la seda, las plagas a América con la conquista, y la pregunta es, ¿son las pandemias un componente inevitable de la globalización? También llevó a Atenas y no a Esparta, que era la polis más globalizada por aquel entonces. Claro que sí, ¿no? Bueno, yo diría, no sé si es el Kroner de mis clases de antes, es una buena pregunta, excelente pregunta, y yo diría que sí, y es difícil añadir sobre la premisa de la pregunta, ¿no? La globalización tiene sus lados peligrosos, digamos. Lo vimos en 2 dimensiones este año en cuanto al acceso al equipo necesario, pues que en algún momento prácticamente desapareció en todas partes, porque se hacían componentes aquí, componentes de allá, y la gente entonces no se conseguía en tiempo necesario lo que se necesitaba. Pero sí, la ruta de seda trae la plaga bubónica, la ruta de los conquistadores, las enfermedades europeas, y hay muchos otros ejemplos. La respuesta corta es sí, obviamente. Claro. Y luego la otra pregunta nos la hace Israel García Gasco en YouTube y nos dice, en 1349 y en 1918 las epidemias estuvieron precedidas de profunda crisis. Y la pregunta es, ¿existen precedentes históricos en los que la epidemia se desarrolle en un contexto de prosperidad relativa como ahora? Se me puso difícil. También es una buena pregunta. Las pandemias históricas resultan frecuentemente de la decisión de concentrar a la gente en las ciudades. Eso fue lo que pasó en Atenas. Pero no sé si estoy del todo de acuerdo con la premisa sobre la plaga bubónica y la pandemia del siglo XIV, 1369-50, aparece ahí en el sur de Italia. Es hasta ese momento la civilización europea en un momento de expansión económica también. La ruta de seda, pues, es precisamente el resultado de los viajes de Marco Polo, el establecimiento de colonias de los genoveses, de los venecianos en el Mar Negro. Las cruzadas volvieron a enlazar el Oriente con el Occidente, no en términos religiosos. Las cruzadas lo que trajeron fue el comercio. Entonces, hay una expansión económica que Europa había iniciado en el siglo XIII y que continuó en el siglo XIV hasta las secuelas de esta plaga, ¿no? Y entonces, depende de cómo vamos a definir tiempos económicos de expansión y de bienestar. Yo creo que hay que ver esto con algún relativismo informado, francamente. Yo por apoyar lo que estás diciendo, Glenn, justo creo, ¿no? Bueno,
por lo que he estado leyendo, aparece toda la preocupación por la pandemia y las primeras pandemias cuando se asienta el ser humano por primera vez, porque en el momento de tribus nómadas pues había mucho menos contacto y menos asentamiento, la gente vivía en espacios más abiertos y entonces cuanto más nos hemos ido cerrando en ciudades, más complicado se ha ido poniendo. De hecho, en el 430, cuando llega la peste a Atenas, que ya sabes que me he pasado todo el verano en el Peloponeso yo, parte de la culpa que se le echa a Pericles y se piensa que es un castigo de los dioses que ahora favorecen a Esparta en la guerra de Arquidamo, es que Pericles lo que hace es encerrar a todos en la ciudad mientras los espartanos queman todas las cosechas que tienen fuera. Y entonces, evidentemente, esto hace que para la peste que llega, que Tucídides relata que viene de Etiopía, por ejemplo, empeore muchísimo más. De hecho, evidentemente sabemos lo que pasó por Tucídides, sí. Pero no sabemos, no se escribió de otros lados que pasase y evidentemente el gran Pericles, que además muere con la pandemia, se le culpa por mucho esto. Tuvo unos años muy agrios de final de su vida. Y recordemos que la guerra con Esparta empezó como el producto del éxito comercial y expansión de Atenas, ¿no? Es la época clásica, es Atenas la fuente de riqueza para mucha Grecia y en ese momento a través de su liga, a través de su comercio, la guerra es momentáneo en cuanto al estallido y produce entonces la plaga de Atenas. Exacto. Bueno, yo me quedo con que viva el capitalismo, así te lo digo, porque evidentemente es lo que no hay otra herramienta que haya sacado tanta gente de la pobreza nunca, en ningún momento histórico. Evidentemente tiene sus riesgos, porque nada bueno, no viene todo lo bueno junto en la vida muchas veces. Y bueno, quería dar las gracias para cerrar, y estoy pasándome un poquito con el tiempo, lo siento, pero es que esto estaba muy interesante. Y quería dar las gracias a todos por acompañarnos y os quiero invitar al Instagram Live el miércoles 16, tendremos un café con Occam. Así que, por favor, prepararos el café para el miércoles 16. El título de la conferencia va a ser Baile con la muerte. El día 17 tendremos otro UFM Talk, que será la respuesta de Alemania a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, de Benito Cadenas Noreña, que esta tiene pinta de ser muy interesante. Y luego el cierre de estas conferencias sobre la plaga será el 23 de este mismo mes, llamado Historiografía y Pandemia, que será cuando Glenn y yo saquemos nuestras bolas de cristal, ¿verdad?, para predecir el futuro, y hablaremos, entre otras cosas, del hubris de la industria intelectual que nos informa sobre cómo será el mundo post-COVID-19. Sí. Por último, el 29 tendremos al profesor español Rafael García para hablar sobre la crisis del orden liberal internacional. Así que seguirnos en las redes, como os he dicho al principio, los invitamos a seguirnos y también podéis visitar epri.ufm.edu/eventos para estar al tanto de las futuras actividades. Glenn, por mi parte, es un lujo para mí poder hablar contigo, te lo digo con total sinceridad, no porque estemos en vídeo, te lo digo siempre que te veo, aprendo muchísimo, así que muchas gracias. Gracias, Will, a ti, pues, y un gusto siempre hablar contigo en español, porque ese escocés que hablas no entiendo. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. La universidad es un lugar de innovación. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. En estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central.